Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Saludos desde Regional 360. Bienvenidos a nuestro informativo del día de hoy, lunes 14 de noviembre. A continuación les presentamos las noticias más relevantes para su región. El regreso de las mascarillas podría ser una realidad, así lo informó a la prensa la ministra de Salud, Kelly Portalatino, al ser consultada respecto de las medidas que tomará el gobierno ante el incremento de casos COVID-19 en el país y la posibilidad de una quinta ola, que según el Ministerio de Salud empezaría en la quincena de diciembre. Según informó la ministra, este miércoles 16 de noviembre propondrá medidas ante el Consejo de Ministros para evitar nuevos contagios, y entre ellas estaría la disposición del uso obligatorio de la mascarilla en lugares con alta concentración de personas. En ese sentido, Portalatino aseguró que el gobierno buscará implementar medidas de prevención, aunque en la actualidad no hay altos índices de mortalidad por esta enfermedad. Y es que según las últimas cifras del MINSA, este sábado 12 de noviembre, 13 personas fallecieron a causa del virus, lo cual dista bastante de las muertes por COVID-19 registradas durante las olas anteriores, donde se llegaron a superar las 1.000 muertes por COVID-19 en un solo día, de acuerdo al Sistema Informático Nacional de Defunciones SINADEF. Asimismo, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades CDC Perú del MINSA informó que las regiones Arequipa, Loreto, Cusco y Lima Metropolitana presentan un incremento de casos de COVID-19, al menos durante 3 semanas consecutivas, por lo cual instaron a la población a completar las dosis de vacunas correspondientes para disminuir el riesgo de desarrollar cuadros graves de la enfermedad. Las cuentas no cuadran. Peritos de la Fiscalía registraron sospechosas transacciones financieras en las cuentas de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Según informa el diario Perú 21, entre los ingresos, egresos, saldos y patrimonios vigentes de Cerrón, habría más de 5 millones de soles en ingresos que no tendrían un sustento fehaciente, es decir, que su origen es desconocido. Es por ello que el fiscal provincial de lavado de activos, Richard Rojas Gómez, decidió formalizar la investigación contra el exgobernador de Junín y otros miembros de la cúpula de Perú Libre por presunto lavado de activos. Además, la Fiscalía de Lavado de Activos señala a Cerrón como cabecilla de una organización criminal que habría iniciado sus operaciones en el 2010 con su candidatura al gobierno regional de Junín bajo la fachada de una organización política. En las investigaciones de la Fiscalía se estableció que esta red criminal tendría como objetivos la recaudación de dinero proveniente de actos de corrupción, como el tráfico de brevetes con los llamados dinámicos del centro y el cobro de cupos a comerciantes de Huancayo. Parte de lo recaudado habría tenido el objetivo de financiar las campañas políticas, así como la adquisición de bienes e inmuebles a favor de la red criminal. Y finalmente, el incremento patrimonial de los mismos cabecillas y miembros de la organización. Entre la documentación presentada para justificar sus ingresos, Cerrón presentó un reporte de recibos por honorarios por servicios médicos. Sin embargo, varias de las personas que brindaron su declaración aseguraron no haber realizado ninguna consulta o haber recibido servicios. En ese sentido, la Fiscalía debe continuar investigando para identificar el origen del dinero y determinar la responsabilidad de Cerrón y los demás investigados. La Fiscalía también cuenta con la confesión de un colaborador eficaz que ha contado quién hacía los cobros y cómo se efectuaban los pagos ilícitos. Todo esto tendrá que ser tomado en cuenta por el juez John Pillaca al evaluar el pedido de prisión preventiva por 36 meses que pesa sobre Cerrón. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.
Un agresor puede estar más cerca de lo que creemos. Quitémonos la venda. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. La lista de empresarios financistas de la campaña del presidente Pedro Castillo, que luego reclamaron su buena pro, sigue creciendo. Ahora se añadirían 2 nuevos implicados que ganaron licitaciones de obras en el Ministerio de Vivienda. Se trataría de los empresarios y socios Fernando Pasos Guayamares y Sada Goray Chong, quienes, a pesar de no figurar como contribuyentes de la campaña de Castillo en los registros de la OMPE, sí han sido señalados por testigos ante las autoridades como financistas de la última campaña electoral de Castillo. Según refirieron los testigos, el exministro de Vivienda, Jainer Alvarado, y su ex jefe de gabinete de asesores, Salatiel Marrufo, les indicaron que recibieron órdenes para atender las exigencias de la inmobiliaria Marca Group, empresa relacionada con los empresarios Fernando Pasos y Sada Goray. Por su parte, la ex viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, declaró que Salatiel Marrufo la buscó en su oficina y le explicó que era importante ver el tema de Marca Group, ya que eran favores que tenía que cumplir el presidente de la República. En su defensa, Fernando Pasos negó haber financiado la campaña de Castillo y declaró que la empresa Marca Group no es de su propiedad, pero que sí financió algunos proyectos de la otra implicada, Sada Goray Chong. Por su lado, Sada Goray también rechazó haber financiado la campaña de Castillo. A esto se le añaden las confesiones del exdirector de Gestión de Patrimonio Estatal de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, William de la Vega, quien declaró que fue despedido luego de negarse al pedido de Sada Goray sobre unos terrenos en Chilca. En efecto, Sada Goray negó este pedido e indicó que la gestión de dichos terrenos fue personal. Cada día hay nuevas revelaciones que involucran al gobierno de Castillo en hechos oscuros y que la Fiscalía deberá aclarar, ya que el presidente prefiere el silencio y la victimización. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. A un mes y medio de terminar el año, el porcentaje de niños en nuestro país que no ha completado su esquema de vacunación es alarmante. Las brechas por cubrir han generado una campaña intensiva por parte del Ministerio de Salud, que ha desplegado brigadas en todo el país. La reacción tardía, sin embargo, nos muestra un panorama poco alentador y que genera un gran riesgo en la salud nacional. La posibilidad de desmejorar la calidad de vida de los peruanos y 2, a la posibilidad de que haya un rebrote de enfermedades que han estado controladas por muchos años. Por ejemplo, el número de tuberculosis en el Perú está en aumento, neumonía en aumento, fiebre amarilla en aumento. Tiene mucho que ver todo esto con estas malas brechas en el proceso de vacunación que estamos teniendo. En el Perú se colocan 17 vacunas para proteger de 27 enfermedades. 15 de ellas es para los menores de 5 años. Esta población altamente vulnerable se encuentra este año muy lejos del 95% ideal de vacunación. Para tuberculosis hemos alcanzado el 71%, para neumococo, es decir, para proteger de las neumonías, 57%, para las varicelas, 45%, para la fiebre amarilla, 42%, sarampión, pertusis y rubiola, 43%, difteria, tétanos en los menores de 4 años, 44%. En promedio podemos decir que hemos alcanzado apenas la mitad de la población objetivo durante este año. En este promedio nacional es importante identificar las regiones con la brecha más alta: Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Moquegua y Puno. Muy cerca de ellas, Madre de Dios, Huánuco y Loreto.
Las vacunas que hoy se omiten pueden convertirse en enfermedades mañana. La tuberculosis en el Perú es endémico. El daño que pueda provocar en el pulmón es irreversible. No se vuelve a recuperar ese tejido pulmonar que ha sido necrosado y atacado por el bacilo de Koch. Ahora, la tuberculosis no solamente afecta al pulmón, puede provocar también afectación en el cerebro, puede afectar, por ejemplo, otros órganos, hueso, riñón, intestinos. El caso de la vacuna de la TBC es un claro ejemplo de las grandes deficiencias de nuestro sistema de salud, pues es una vacuna que se aplica en el momento del nacimiento del niño. ¿Cómo podemos explicar entonces que solo el 71% de ellos estén protegidos? Estos niños que nacen en centros de salud alejados de las zonas urbanas, pues no se cuentan con el proceso de vacunación. En otros casos, las mamás no los traen, porque hay que recordar que a veces se inicia, llegan las vacunas a posteriori del nacimiento y las mamás no los traen al niño para que reciba sus dosis contra la tuberculosis. El Estado ha intentado justificar los bajos índices de vacunación con la atención y los cambios derivados de la pandemia. Sin embargo, estamos frente a los índices más bajos de los últimos 3 años, que incluyen la época más álgida del COVID-19 en nuestro país. No es un problema nuevo, este es un problema que ya venimos arrastrando por muchos años y tiene mucho que ver con la precariedad del sistema de atención primaria de salud en el Perú. Durante la pandemia se ha podido visibilizar las dificultades que tienen el sistema de atención primaria de salud en el Perú. Y esta precariedad va de la mano, a veces faltan, por ejemplo, cadenas de frío para mantener las vacunas, o en otros casos la logística para la compra y abastecimiento de estas vacunas es muy pobre. Ante la ineficiencia de nuestro sistema de salud, es necesario que la población insista en acceder a sus derechos, aunque eso implique acudir una y otra vez a un centro médico hasta encontrar la vacuna que buscamos. Los rebrotes ya se están dando y exponiendo a nuestros niños a consecuencias que pueden ser permanentes. El frío no perdona. El descuido ante las temporadas de frío puede complicar la salud de los peruanos. Por esa razón, el CENAMI alertó que ante el continuo descenso de la temperatura nocturna, las regiones de la Sierra Sur y Centro deberán tomar importantes precauciones. La temperatura, según CENAMI, llegará a los 13 grados bajo cero en zonas que pasan los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar en la zona sur del país. Además, en otras localidades de zonas altoandinas de la sierra, se prevé que la temperatura llegue a los 3 grados bajo cero. Y es que las regiones que más se verán afectadas por esta situación son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Lima. Es por eso que el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, exhorta a los ciudadanos de estas regiones del país a tomar precauciones, pues su salud podría verse afectada ante este clima. Entre las recomendaciones del INDECI están el consumo de infusiones o bebidas calientes, el uso de guantes y gorros, evitar la exposición al frío y acudir al centro de salud más cercano en caso de sentir síntomas de infección respiratoria. La prevención es tarea de todos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Es muy probable que conozcas a un niño que ha sido o está siendo víctima de abuso sexual. Informarte puede ayudarte a aceptar que esto le puede suceder a tu hijo, a tu hija, o a un niño que conozcas o que quieres. Tú puedes evitarlo. Ahora que lo ves, protégelos. Ahora que lo ves, denuncia. Ahora que lo ves, di no más. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Cifras alentadoras. Debido a la pandemia del COVID-19 y a la posterior crisis económica, para los peruanos ha sido sumamente difícil mantener o conseguir un puesto de trabajo formal. Sin embargo, con el paso del tiempo y gracias al esfuerzo de la inversión privada, el empleo formal ha ido mejorando y estableciéndose en cifras casi iguales a la prepandemia.
En ese sentido, según lo informa el Banco Central de Reservas del Perú, hasta septiembre último el empleo formal creció en un 5% interanual, es decir, en comparación a septiembre de 2021 se han creado más de 270.000 nuevos puestos de trabajo. Con este resultado, el BCR destaca que son 18 meses de crecimiento consecutivo del empleo desde que inició la pandemia por el COVID-19 en el país. Y es que uno de los sectores privados que mejores avances tuvo en el empleo formal es el de servicios, consiguiendo una tasa de crecimiento de 10%, es decir, hubo casi 180.000 ofertas de puestos de trabajo en servicios. A raíz de esta situación, la masa salarial también tuvo un incremento de aproximadamente 10.5%, es decir, las empresas pagaron sueldos a más trabajadores. No obstante, hay que recordar que en este escenario no alcanzó a todos los peruanos en edad de trabajar, pues de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, hasta septiembre pasado habían más de 7 millones de compatriotas sin empleo. Por esa razón, las autoridades deberán ejecutar mejores medidas que apoyen a la inversión privada y en pro de la estabilidad económica de los peruanos y el país. La segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales sería en diciembre. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha solicitado al presidente Castillo la convocatoria para la segunda vuelta de las elecciones en las regiones cuyo candidato más votado no superó el 30% de votos válidos. La fecha propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones para los comicios es el 4 de diciembre. Las regiones donde habrá segunda vuelta son Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones determinó que los ciudadanos sorteados para ser miembros de mesa durante la primera vuelta volverán a desempeñar esa función en las 9 regiones donde habrá segunda vuelta. Cabe resaltar que las elecciones municipales y regionales tienen como objetivo principal que los ciudadanos puedan elegir a los gobernadores y vicegobernadores de sus regiones, a fin que ejerzan la función en el periodo 2023-2026. Con el objetivo de no dejar a la deriva a las micro, pequeñas y medianas empresas, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para destinar 150 millones de soles al Fondo MIPYME Emprendedor, con la finalidad de apoyar a los emprendimientos en materia productiva, innovación y de acceso al mercado. Esta decisión del gobierno se enmarca dentro de las medidas que contempla el Plan Impulso Perú, estrategia que busca reactivar al sector de las MIPYMES, quienes se vieron muy afectados por la pandemia. Es por eso que resulta pertinente que las autoridades incrementen los fondos económicos a estas iniciativas como el Fondo MIPYME Emprendedor, para coadyuvar a este gremio que ante el poco apoyo y débil espalda financiera se ve en la necesidad de dejar la formalidad empresarial y convertirse en informales. Solo en el 2020 fueron 600.000 las MIPYMES que pasaron a la informalidad, pero en 2021 este escenario mejoró y se obtuvo 2.1 millones de empresas formales. Sin embargo, urgen medidas como estas para que este sector salga a flote y vuelvan a establecerse como los principales generadores de empleos y motores de la economía del país. Gracias por sintonizarnos. Puedes seguir toda la actualidad informativa a través de nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos por este mismo canal en nuestra próxima emisión. Ahora los dejamos con la efeméride del día. Un día como hoy, 14 de noviembre, se celebra un año más de la creación del distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, en la región de Junín. Este año, el distrito de San Ramón cumple 114 años desde su fundación política bajo la gestión presidencial del entonces mandatario Augusto B. Leguía.
San Ramón, distrito que se ubica entre los ríos Tarma y Tulumayo, es una localidad conocida a nivel nacional por sus actividades típicas como el Carnaval de la Selva Central, la fiesta patronal de San Ramón, el Festival del Folclor Selvático y otros atractivos turísticos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.